Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Muy buenas tardes, queridas amigas, amigos, aunque ya buenas noches, querida familia Mincaricuy. Recuerden que este es un espacio de la Asociación Pugliasunchis y más concretamente de la Escuela de Educación Superior Pedagógica, que trata de ser un aula abierta y trata también de tocar aquí temas que son importantísimos para la educación, para que usted y yo, querido estudiante, querida estudiante y público en general que nos escucha, que nos ve, sepan que pueden hacer su aporte desde este espacio a la educación. Vuestra opinión es muy importante. Este espacio viene con el auspicio de LED y a ellos y a ellas les estamos infinitamente agradecidos. Esta tarde voy a tener el gusto de presentar con ustedes a un hermano, Alan Dlugos, que va a presentarse, pero primero a partir de esta canción que escucharon, ¿no? De Sueño con Serpientes, de Silvio Rodríguez. Alan no quiere que haga lectura de todo su prontuario pedagógico, pero sí este, que diga de que es un impulsor, eh, para nosotros también es un investigador y filósofo, por supuesto, muy ligado a la crianza de las semillas, impulsor de una red no solo latinoamericana, sino mundial de defensa de las semillas y la libertad y la soberanía alimentarias. Acá tiene el proyecto Arariguacuna y tiene el tambo del Ararigua también, ya nos estará hablando de qué hace en esos espacios. Y por supuesto es profesor y filósofo, cuyo principal motivo de preocupación es la educación verdaderamente intercultural. Dicho todo esto, lo primero que te tengo que contar, preguntar, hincar, es por qué escogiste, querido Alan, este tema para presentarte. Sueño con serpientes. Buenas noches, Tania. Buenas noches a todo el equipo de Mincaricuy. De verdad, honrado de participar de este espacio, de vuestra iniciativa y de la labor que yo sé, soy testigo, he participado con ustedes, pero soy testigo del gran esfuerzo que hacen en que cada granito de arena sea puesto con la delicadeza de una madre, de un padre convencidos. Así que gracias por la invitación y desde donde me encuentro, bastante alejado, igual cercano siempre en el corazón. ¿Por Bueno, qué a sueño ver, con serpientes? ¿por qué sueño con serpientes? Por muchas razones. Yo creo que soy parte, de la más básica, soy parte de una generación que creció con Silvio, con esa guitarrita que acompañaba a algunos muchachos como tú, como yo, en las esquinas de las cuadras, en los salones, a veces oscuros, con grupos pequeños que intercambiaban sueños de una mejor humanidad, ¿no? Entonces, Silvio Rodríguez creo que también representa una beta de poesía que ha sabido sembrar una capacidad de dulzura, de mensaje, acorde con la música, una búsqueda de integración bastante universal, ¿no? Creo que eso es una de las primeras razones por las que me identifico a Sueño con Serpientes. Segunda razón, ya oyendo un poco más profundo, creo que la serpiente
en nuestras tierras más que en ninguna otra, es el símbolo por excelencia de la sabiduría. Y se me invita para hablar de la filosofía, y qué mejor que seguir soñando con esa sabiduría. No, no es la serpiente que rima a pecado original, no es la serpiente que es tentación de algún gesto condenable, ¿no? Es la serpiente que sabe tocar el suelo, que sabe estar en contacto con las fuerzas telúricas y que sabe cambiar de piel cuando lo necesita, que sabe anunciar ciclos que fácilmente desde el mundo agrícola pueden ser señas muy, muy reveladoras de una sabiduría de crianza. Entonces yo creo con mucha claridad por qué la serpiente siempre ha sido en nuestros pueblos amazónicos y andinos ese símbolo de esa sabiduría por alcanzar. Ahora, lo más terrible, profundo, será el tema de la canción. Sueño con serpientes, me dejo comer por cada una de las serpientes que llega a mi vida, ¿no? Y me gusta a veces recordar la sencillez con la que los apus amazónicos nos recuerdan. Cuando uno quiere hacer un proceso de cura, te dice, hay que dejarse comer por la serpiente. Y la serpiente eres tú mismo. Entonces, acorde con el tema de la filosofía, acorde con mi pequeña infancia que aún mantengo en mi corazón, acorde con las expectativas de la institución que me acoge, con el sueño de un sembrador que recupere algún día la herencia intercultural propia de nuestras tierras, creo que todo acá converge en ese proceso de vida, ¿no? Nuestras tradiciones nos enseñan que vivir es aprender a morir constantemente. La enseñanza de una lectura del mundo como ciclos nos enseña a cuidar el mundo en el que uno está y a criarse con él, a diferencia del mundo propiamente occidental que al verlo linealmente pierde de vista su origen y se vuelve borroso su horizonte, ¿no? Entonces yo creo que entendiéndolo por ciclos, no podríamos entender los ciclos si no le damos paso a la muerte como parte vital y fundamental del proceso de aprendizaje. Sueño con una serpiente y aparecerá una mayor que tengo que vencer, que me dará vértigo y aparecerá una mayor. Y yo creo que esa es la bella aventura de la vida, ¿no? Que siempre trato y tratamos de enseñarle a los niños no tener miedo. La vida es una bella aventura. Y si uno vence A el miedo, sumergir- se borra la ignorancia. Así es, a sumergirse en ese cambio de piel desde los recursos que traías y los que esa situación Exactamente. te regalará, ¿no? Y hablando de esto, Sí. sí hay una idea así como medio rígida y confusa entre varias adultas y adultos, de que la filosofía es una cuestión así como seria y formal y solo le compete a los adultos y tiene así como rasgos intelectuales muy fuera del alcance de los niños. Pero tú has sido alguien que siempre ha propuesto de que la filosofía se debe poner en la escuela al alcance de las criaturas. Eh, ¿Por qué nuestros niños tienen que acercarse a la filosofía desde pequeños? ¿Ya viven en ella? Cuéntanos, ¿qué piensas, qué sientes? ¿Por qué querías hacer filosofía en la escuela? La respuesta más rápida creo que es por testarudez inherente a los enamorados de la vida. Y la lucha para mí va por ahí, ¿no? Ya hace mucho que dejé de pensar que había que hacer pancartas y quemar llantas. Más bien hay que dejar la piel muerta, no apegarse a la piel de la serpiente, justamente como lo dijiste muy bonito, porque para poder tener nueva piel, pues hay que desapegarse de la anterior. Nuevamente el principio de muerte Y a está veces ahí. apesta esa piel anterior, ¿no? Como le Sí, a sucede a la veces queremos quedarnos con el pijama con hueco, pero es mío, ¿no? Y me lo apropio. Pero no, con qué frescura el renacuajo se transforma en ranita, ¿no? Con qué frescura la larva se transforma en libélula o con qué frescura la serpiente pierde su piel. Yo creo que hay que aprender a volver a ver eso, esos enfoques, ¿no? Entonces, ¿por qué los niños? ¿Por qué la filosofía? Porque si justamente entendemos lo que tú me anunciaste, ¿no? La interculturalidad hace poner en una mira equilibrada y nada competitiva, sino a ver qué aporta cada mirada. Pero ciertamente en la mirada occidental, la academia nos transmite una idea lineal del tiempo. Si es una idea lineal del tiempo,
hay un antes muy antiguo que hay que dejar y un futuro que es desesperadamente buscado e inevitablemente en un mundo de la competencia que se ha exacerbado, terminamos por prejuzgar esa etapa inicial, primigenia de la infancia y la vamos a ver como incompleta, como que carente de algo, como que falto de algo, cuando visto desde la lógica cíclica, más bien es el huevito, es la semilla que da impulso a que el ciclo baile. Y, y eso sin esa memoria de la semilla inicial, creo que se vuelve difícil el renacer del siguiente ciclo y de la siguiente serpiente y de la siguiente serpiente. ¿Por qué es importante los niños? Porque si de niños no valoramos esa capacidad de enfrentarse a las dificultades del vértigo que a nosotros mismos nos causan nuestras propias impresiones, no les damos las herramientas para vencer el miedo de dejar el pijama con hueco. Y a veces mantenemos justamente las taras y las actitudes que debemos hoy más que nunca borrar, hoy más que nunca encaminar hacia un sentido más elevado. Entonces los niños, lejos de ser algo incompleto, quizás es la materia primordial que hay que cuidar. El niño no tiene las barreras mentales ni las proyecciones que limitan la filosofía, sino tienen, creo que, la plastilina calientita para moldear cualquier idea. Y si solamente le soplas el vientecito de la creatividad y del cariño, los niños vuelan. Y vuelan con sus propias habilidades, sus propias capacidades. Ya no nos volvemos los académicos que les orientan el camino hacia el futuro probable o improbable, sino somos acompañantes, como un jardinero en una huerta, que acompañas todos los días a que la planta siga un bonito curso, ¿no? Me gusta más, yo creo que termino siendo andino por elegir una vía que me parece más amable. Algunos se equivocan creyéndome, me dicen, estás idealizando el mundo andino. Y yo les digo, no, todo el mundo tiene un aporte. El problema es que desde qué paradigma podemos integrar todos los aportes. Tenemos 5 siglos de paradigma occidental que no ha sabido integrar los demás aportes, ha sabido competir con ellos y eso no lo hace menos ni más algo, sino eso fue una propuesta que hoy día llega a una entropía. Hoy es tiempo de buscar nuevos paradigmas y sinceramente creo que la actitud de crianza facilita muchas cosas para entender lo que parece a veces incomprensible en el caos que vivimos hoy. Eso me hizo tomar la decisión también de ir a vivir más al campo y humildemente retomar el trabajo de padre, alejarme de las aulas y quizás desde la perspectiva de padre no permitirme el error del ego ni el error de la ideologización de la educación. Quedarme en la contemplación es lo primordial. Así es. Y en ese sentido, ¿qué estamos entendiendo para contextualizar a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes y al público que nos sigue? ¿Qué estamos entendiendo por filosofía? ¿Hay solo una manera de entenderla, esa que nos Claro. insertaron en las universidades, o qué estamos entendiendo como filosofía? Y desde esa perspectiva, por ejemplo, cuando los niños juegan, cuando los Sí. niños siembran, cuando los niños están en la actividad en la que están haciendo filosofía, ¿podemos conducir eso o acompañarlo y de qué manera, como bien lo estabas explicando? ¿Qué estamos entendiendo por filosofía? Sí, qué bonita pregunta, en verdad. Es la primera pregunta que se hace uno cuando enseña filosofía en aula y es lo que uno primeramente escribe en un cuaderno. Pero estamos muy lejos, creo, de ponerlo en práctica. Me recuerdas las taras que tenemos nosotros mismos, en profesor, maestros de filosofía y otras áreas. Le llamamos filosofía etimológicamente al amor de la sabiduría. Y nos encanta a veces decirle eso a los jóvenes como que fuera el enganche, ¿no? Pero no lo ponemos en práctica. Lejos de reflejar amor, a veces usamos el exceso de conocimiento como una actitud de competencia, justamente, y nos ponemos en un pedestal. Muchos académicos pecamos a veces de creer que porque hemos llegado al estatus académico, nos atribuimos unos derechos sobre el aprendiz, ¿no?
Y eso no motiva nada, la verdad, no es muy motivador. Yo recuerdo lo que yo sentía. Entonces, ¿qué es filosofía? Yo creo que todo el mundo lo hace. Hoy en día, ese amor de la filosofía se ha transformado en, ay, qué fregado es pensar, ¿no? Eh, él piensa mucho, o ella piensa mucho. Ay, ¿qué te preocupas? Entonces, ¿qué hacemos? No pensamos nada y, y dejemos que el Qué mundo se práctico, hunda. Hay que ser práctico. Y justamente yo creo que la practicidad que se suscita como adultos en esos momentos no es practicidad hacia la inteligencia, sino hacia el miedo. Me voy a explicar. Cuando me dices el niño no puede filosofar, yo pienso que el niño vive en filosofía. Entonces, la practicidad del adulto, desde ese paradigma inoculado, la practicidad se vuelve evitar que el niño me haga pensar. Y es muy práctico hacerle creer a él de que no es momento de cogerse el cráneo. La practicidad es para nuestro miedo, no para el potencial de aprendizaje del niño. Es lo mismo que hacen los médicos, ¿no? Buscan soluciones que agilicen su desempeño casi empresarial médico, más que la actitud hipocrática que se espera de un médico, ¿no? Y de por que ahí está va la cosa. ¿no? Los niños ya están filosofando predispuestamente a la filosofía desde el primer instante que abren un ojo. Todas las tradiciones del mundo le han puesto un nombre a esos ojos vacíos de un niñito, que los que se han detenido a ver un bebé recién nacido. Y en nuestro contexto cusqueño, por ejemplo, que somos de idiosincrasia mezcladita, católica, andina, ¿cuántas abuelitas dicen está mirando un ángel? Porque está Oh, perdido. Y cuando no está perdido, está con los ángeles, dicen algunas abuelas, ¿no? Y algunos taitas en las comunidades te decir, ¿no? Está escuchando, ¿no? Algunos, no sé si has visto, algunos bebitos se echan al suelo y ponen su orejita en el suelo. Y nosotros en la ciudad dicen, oye, levántate, te vas a ensuciar. En el campo dicen, está escuchando la llegada de un nuevo ser. A lo mejor va a tener un hermanito. Todo está en la capacidad de interpretar los gestos del niño y ahí si transformáramos la practicidad del miedo en practicidad del amor, yo creo que le daríamos toda la posibilidad del niño volverse gran filósofo, la niña gran filósofa y todo lo que ganaríamos, ¿no? En vez de que hayan tantas actitudes hoy día con tantos problemas de abuso, de violencia, de carencia de certezas para defender con dignidad, respeto y palabras justas lo que somos, caemos en la tentación de agredirnos, porque creo que justamente no les hemos dejado a los niños desenvolver bien las alas de la mariposa, todavía a veces quedan húmedas y quedaron arrugaditas, pues para cuando quieren volar están arrugadas. Y yo creo que hay que dejar que desenvuelvan sus alas en el momento en el que se sale del capullo, no después. Y nuestro rol de criadores es ¿no? ver los buenos momentos. Nuevamente la chakra nos enseña tan bonito eso. Si tú esperas, no sé, pues que la fruta esté muy madura, viene el chihuahua y se come tu fruta. Entonces, no le vas a echar la culpa al chihuahua, inventar venenos y escopetas. Y así vivimos en la modernidad, buscando cómo desresponsabilizarnos de los ciclos para ajustar a nuestros apetitos un orden de producción y de existencia artificial. Es lógico que lleguemos a una entropía, reflejado en política, economía, educación. Así Yo creo es. que así es como el PUCIA tiene todo su sentido, como el Instituto Superior Pedagógico tiene todo su sentido. Tenemos que seguir sembrando PUCIA ahí. Sí, pues y esto, ¿no? Vuelvo a hacer hincapié en, a veces desestimamos los espacios naturales para desarrollar cualquier tipo, no solo de ciencia, sino de, de arte y en este caso de filosofía, ¿no? Concretamente. El juego es el momento del recreo, es el momento eh, tonto, absurdo, el momento desaprovechado y el resto es el del conocimiento, ¿no? Claro que sí. Todavía se tiende a pensar así. Menos mal ya se están removiendo esas cosas. Y volviendo a lo del juego, ¿no?
ese espacio, el del juego, no es un espacio de natural filosofía entre los niños, lo vuelvo a apuntar. Y la otra cosa es, siempre estamos tratando de instalarles preguntas, perdón, respuestas, ¿no? Fórmulas ya hechas. Y tenemos terror de sus preguntas. Y es Claro. en ese momento cuando nace toda filosofía, ¿no? Entonces, eso, volvamos al juego y a los niños, a la filosofía, el juego y los niños. ¿Qué tienes para decirnos ahí? ¿Cómo es que se Sí. desarrolla ahí? ¿Cómo es que es un campo fértil eso para la filosofía? El juego, el puzzle ahí. Qué bonito. A ver, démonos la oportunidad de tejer esos conceptos. Yo mismo me voy a dar la oportunidad de ver cómo los relaciono, porque es cierto que lo vivo, pero mira, eh, creo que el juego nos permite acercarle al universo del niño en contexto, sobre todo urbano, la posibilidad de sentir que uno toma placer en lo que aprende. No estamos tratando de enseñarles a jugar, el niño no necesita aprender a jugar, lo que necesita es aprender o sentir, disfrutar el aprendizaje como si se tratara de un juego. Algunos dicen, no, ¿cómo vas a hacerlos jugar? Es que no se trata de inculcarles el juego, pero sí el placer por lo que uno aprende, que se desenvuelve poco a poco en el tiempo como el placer de hacer profesional, de ser profesional en lo que has aprendido. Así se vuelve uno serio en cualquiera sea la disciplina que uno elija, pero necesitamos apoyarnos en algo para descubrir esa cercanía con el aprendizaje. En el mundo moderno creo que lo hemos encontrado a través del juego. Y creo que esa sería la explicación intercultural que encontramos en la vanguardia pedagógica del mundo occidental, en el cual en nuestra cultura cusqueña vemos con facilidad la presencia del juego como una herramienta. Pero ahora intentemos aproximarlo de la otra ventana. ¿Qué sería el juego en las comunidades o en los pueblos originarios? Y ya me ha pasado la situación de preguntarlo y muchas veces he causado, digamos, una dificultad de explicación y hasta debates para tratar de definirlo. Porque sinceramente creo que no hay una definición exacta del juego como tal. ¿A qué me refiero? Si nosotros vemos el juego como una posibilidad de tomar placer en algo que generalmente es ocio y de vanguardia, llamémoslo, aprendamos con eso, creo que en el mundo originario tuvieron la sabiduría de hacer del juego la herramienta que borra las fronteras entre justamente lo lúdico, lo onírico, lo emocional, lo intelectual, y no hay frontera. Eh, y eso es la esencia. El niño no juega, sino hace lo mismo que hace papá. Y juega a ser mamá, a cocinar, y agarra su ollita. Y no es que está aprendiendo, jugando, comprendiéndose, disfrutando. Y esa es la transmisión que he podido ver en algunos trabajos en la Amazonía, que no se busca ni enseñar ni jugar, se vive juntos y el juego y la enseñanza aparecen. Naturalmente, ¿cierto? Naturalmente hay un placer de aprender como un placer de transmitir y generalmente en nuestro contexto de crianza agrícola se revela en esa alegría de la guatia, por ejemplo, momento de Mm. cosecha, familia, sonrisas, orgullo, papá orgulloso ante sus hijos, nietos y toda su descendencia de las abundancias que son capaces de producir y de criar en el mejor de los sentidos. Entonces, toda esa dimensión afectiva en el mundo de la producción de alimentos se obvia nuevamente en el mercado, como en el aprendizaje obviamos esa dimensión afectiva y terminamos por medir conocimientos, poner notas y suprimir el juego. Más bien, esa es una frase recurrente en el sistema no tradicional, sino convencional. Oye, estás muy juguetón, pero qué lindo que alguien sea juguetón. Habría que más bien canalizar su espíritu juguetón en aprendizaje, en vez de decirle, no juegues, ¿no? Claro, Entonces, y esta sería mi reflexión. Hay que encontrar ese puente entre el juego y el aprendizaje hasta que se borra. hasta que, como pasa con el juego natural de los niños que acabas de mencionar, y es en diferentes contextos y especialmente en el nuestro que tiene como más libertad para esto, ¿no? Es un
espacio de integración de todo. No estoy haciendo de cuenta que, sino estoy viviendo la situación. Recuerdo haber visto en el campo a un papá con su chaquitaglia grande y al lado había una chaquitaglita chiquitita, que era un juguete, pero ciertamente con eso Claro, está aprendiendo a hacer, trabajaba. claro, está aprendiendo a hacer el pequeñito, tiempo, eso que tú dices, que es lo más importante. Desarrolla este conocer, este saber hacer, estas cosas que vienen del compartir, de las cuestiones actitudinales también, pero las desarrolla naturalmente y en placer, en Exactamente. disfrute, que eso creo que de lo que acabas de decir es lo que me provoca subrayar, ¿no? Eh, ¿Cómo podría un maestro, una madre de familia, un padre de familia aportar a una actitud filosófica en sus niños, en sus niñas? Así con todos los problemas que tenemos en la urbe, por ejemplo, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo podría ser un puente este papá, esta mamá? No, claro que sí, claro que sí. Mira, y yo creo que todo se reduce al cariño, ¿no? El cariño es lo que va a hacer que el papá o la mamá, y yo trabajo sobre ello, como me imagino tú en aula, vencer el vértigo del no saber algo ante el niño o no saber algo ante el hijo, creo que es el primer obstáculo. El reconocerse ignorantes, el reconocerse limitados, es la primera herramienta para poder decirse, a ver, ¿y qué tal si observo qué hace mi hijo? Y, qué, y no está tirado en el suelo ensuciándose, está escarbando algo y qué, y por qué. Y darse el tiempo de entenderlo y de entablar una conversación, eso ya es filosofar. Y yo tengo una anécdota para un poco recordar la imagen anterior del aprendizaje en placer y hasta diría en sentido, porque no creo que sea disociable del tener sentido. La chaquitajita del niño que tú me mencionas repercute de alguna forma en la cosecha. No es un ejercicio abstracto, vacío de un resultado concreto que aporte a escala del niño, pero aporta. Y Así es. eso da sentido, además de placer, porque el niño visiblemente puede ver lo que él puso ahí, junto con lo de su papá y su tío y Ya su su mamá. papita de este tamaño, claro. Es concreta esa papa. Cuando yo Ujú. estoy en la Amazonía y veo al cacique de una comunidad o un presidente de comunidad, mantienen las dos instancias, cacique y presidentes, bellísima también manera de interculturalizar la administración social. A veces se acompañan con sus hijos, y yo veía al presidente de la comunidad que me llevaba en Pequepeque, y era, mira, qué bellísima imagen, Tanita. Él le decía a su hijo de 16 años más o menos, tú manejas. El niño agarraba el timonel con la mano izquierda, sentado al lado derecho del timonel. El papá estaba sentado del lado izquierdo del timonel, con la mano derecha agarrando la mano del hijo y el timonel. Es decir, el papá solo sentía cómo manejaba a su hijo, mientras su cabeza me miraba a mí haciéndole preguntas. Y era tan notorio la capacidad que tenía ese papá de explicarme la circunstancia social y educativa de su comunidad, mientras podía darse el lujo de dar paréntesis respetuosas hacia mi entrevista, volteándose a su hijo y diciéndole derecha, troncos. Y regresaba y seguía hablándome. Y después, cuidado, bancales. Y seguía. Entonces, ¿ahí qué está haciendo el señor? Está enseñando, me está respondiendo a la entrevista, está queriendo a su hijo. Yo creo que lo que aprendo es la habilidad de estar en múltiples situaciones al mismo tiempo, y así es como un papá puede decirse, no dejo de ser papá con mis habilidades, con mi hijo, y seré un poco maestro de esta situación. Hay que ser múltiples situaciones, y eso es lo que suprime un poco el vértigo, asumir esas múltiples situaciones. Ahora, la naturaleza ayuda mucho. En la naturaleza quizás es sencillo que un niño se concentre porque hay tan pocos distractivos. Me mencionaste la ciudad y algunos me dicen es que en la ciudad es más difícil. No, lo que es más difícil es que los padres respiremos con serenidad para darnos ese tiempo, porque justamente estamos más cansados.
A veces es el cansancio del adulto el que causa las trabas, es la impotencia del maestro que genera la dificultad de aprendizaje en el niño. Y eso es lo que en el PUCIA lo tenemos tan claro. Cuando el niño no aprende, no es que el niño es bruto, es que nosotros no estamos encontrando las herramientas. Y por ahí creo que va la cosa. En la ciudad, claro que se puede. En cualquier situación hay filosofía. Cuando un niño te dice, yo qué sé, por qué el cielo es azul? O, no hay que menospreciar esas preguntas. Yo No. una vez en aula, en aula yo le dije a un niño haciendo filosofía, como tú lo sabes, 318 de Matthew Lipman en el PUCIA, uno de los niños era el día del fútbol, no sé qué se celebraba de fútbol y todos quisieron hacer fútbol, entonces yo le dije, vamos a hablar del pasto de la cancha. Entonces le pregunté, ¿y qué pasaría? Hablemos del pasto, ¿no? ¿Qué es el pasto para ustedes? ¿Qué pasaría si no hubiese pasto? Si no hubiese tierra. Y uno de los niños me respondió, los jugadores de fútbol estarían levitando en el espacio si no hubiese tierra. Y mira, detrás de esa imagen que parece rara, hay una Claro. capacidad de desarrollo, de imaginación, que ahí, como maestros o padres, podemos chapar al vuelo y jugar. Entonces, ahí es donde el juego nos ayuda a nosotros como padres para vencer el miedo y jugar con el niño, con las palabras, con las ideas. Yo no creo que haya el placer inmenso que tú debes conocer como yo, que uno siente cuando hay no una exitosa transmisión de conocimiento, sino cuando hay una sonrisa en el niño que ha aprendido. Vale mucho más que la nota que te da ganas de ponerle. Eso, yo creo que sí se puede, pero no hay que preguntarse lo que hay que hacer con el niño, hay que preguntarse lo que hay que hacer con nosotros. Mm. Y a veces El niño toma, es fresquito. así es, mucho Ujú. tiempo el estar haciendo, eh, cumpliendo con los caminos de informe todavía exigidos por las instancias ministeriales, ¿no? Para que la nota, que el Ujú. proceso, que el llenado, que la ficha, que tal y tal. Y a veces eso nos genera una tensión como docentes, y esto, ojo, Sí, sí, sí. chicos estudiantes, en algún momento va a tocar también preguntarse y proponer al respecto si es que eso es el centro de nuestra actividad. Eh, Mientras lo sigamos haciendo y no nos cuestionemos, vamos a desaprovechar Absolutamente. en los que finalmente, ¿de qué va esto, no? Cuanto más preguntas podamos generar, cuanto más preguntas acojamos Claro. de nuestras estudiantes, cuanto más preguntas, más posibilidades de entender la vida desde sus múltiples puntos de vista, los antiguos y los contemporáneos, los que irán naciendo. Eh, yo quería lanzarme con algo como para ir más o menos terminando. ¿Qué te hubiera gustado a ti que te pregunten en la escuela? ¿Qué te hubiera gustado a ti que te pregunten hoy que no hemos hablado? Muy buena, muy buena. Creo que es algo que lo aprendí en el Pukia Sunchis, en el desarrollo de nuestras conversaciones, cuando iniciábamos de docentes, pero creo que me hubiera gustado que siempre me pregunten qué no me gusta, qué me fastidia, qué me hace difícil, qué se me hace difícil. No al revés, no lo que aparentemente suena bonito. Me remito a la canción Sueño con Serpientes. Cuánta falta quizás me hizo en su momento el vencer las serpientes de una curiosidad que me fue sembrada y que no tenía respuestas, ¿no? Yo creo que me hacía falta que me enseñen más a administrar mis temores, mis límites, que mis ambiciones y mis sueños, como te decía. Los, los- Finalmente, hasta Hollywood riega sueños, pero ¿quién te enseña a lidiar con tus vacíos, no? Yo lo veo por ahí. Y me gustaría responderle también con la interculturalidad, porque una pregunta que siempre también me hago ya para los docentes es,
¿qué causa el miedo? ¿Qué es lo que causa el miedo, el vértigo hacia un sistema educativo, por ejemplo? ¿Por qué el gobierno, los estados no asumen a veces estas mismas fuentes que son nuestras? ¿Por qué no hay universidades que enseñen arquitectura tiahuanaco, urbanización wari, textilería Paracas, o medicina Paracas, cosmovisión, astronomía Nazca, hidráulica Inca? Mira, hay tantas cosas. Hasta los japoneses vienen a aprender sistemas antisísmicos de nuestros sistemas precolombinos de arquitectura, pero nosotros no somos capaces de todavía poner en las instancias académicas esas fuentes de aprendizaje. Yo a veces me hago esa pregunta, ojalá la respondieras conmigo. ¿De dónde vendría ese miedo? ¿Por qué nos viene un miedo? Y yo creo que podríamos hacer un intento de respuesta en el entendimiento de lo que falta en Occidente, que es el diálogo, el izcayachay que tenemos en el mundo andino. Es como si cuando propusiéramos juego, se entendiera desde cierto patrón cultural, ¿me vas a anular lo serio de la ciencia? Si alguien dijera, aportemos espiritualidad, muchos van a entender, pero no, ¿me vas a quitar el laboratorio? Y es esa incapacidad o capacidad de seleccionar o de no juntar que hace para mí el miedo. Yo creo que el miedo nace en la incapacidad de ver lo constructivo del ensamblaje. Por eso en el campo no se tiene tanto ese miedo, porque es obvio que la naturaleza no hace luchar a sus plantas para coexistir. Más bien las ordena de una manera tan bella en que las chiquititas están abajo y un poco más aisladas las medianas, que dan sombrita a las chiquititas y después los árboles. Y la Amazonía es el orden ecológico más estable en milenios, sin que haya una sola mano sembradora y jardinera que la cuide, ¿no? El equilibrio se genera por ese orden implícito. Nosotros no tenemos ese orden implícito todavía en nuestro paradigma mundial. Tenemos tantos saberes y tan poca herramienta para tejerlas. Y nuevamente yo sí creo que es en nuestras fuentes culturales que están las herramientas para tejer con cariño, con amabilidad lo diferente. Seamos un poquito más jardineros, un poquito menos académicos, pero no significa dejar de ser académicos ni ser exclusivamente jardineros. ¿Es posible? Yo creo que sí. Yo creo que sí se puede. No dejamos de ser padres o madres para ser maestros, ni viceversa. Así es. Este, y pues finalmente hay una sola filosofía. Es una madre inmensa y mundial la filosofía como ciencia. Hay muchas, hay maneras de ver el mundo. Eh, ¿Qué puedes decirnos al respecto? Y para terminar, Claro. ¿cuál es el aporte de la filosofía al mundo, a la vida, en este plano tan pequeñito de la existencia que es el vivir? Mira, la pregunta me induciría justamente a la reflexión intercultural. Occidente nos preguntaría si hay una o varias. Yo creo que Oriente y nuestros pueblos nos dirían hay una y varias. Entonces hay que ser uno y múltiples al mismo tiempo para poder entender que hay algo que unifica todas las filosofías y respetar las diferentes filosofías que existen. Como lo hacíamos en el PUCIA y en otras academias, cuando te enseñan teología, solo te enseñan cristianismo. Para mí teología eso sería estudiar todas las religiones, pero el cristianismo es una teología. Entonces, creo que una vez más, creo que la interculturalidad nos va a ser muy amablemente heredada si con el mismo cariño heredamos nuestros patrones culturales y herramientas cognitivas de nuestros pueblos. La capacidad de ser múltiples al mismo tiempo nos va a hacer apreciar nuestra filosofía y todas las filosofías al mismo tiempo que existen simultáneamente. Así como los oficiantes de nuestros jaguaricui, todos hacen despacho y todos lo hacen distinto, pero todos se Así, reunirían y harían un despacho común, sin el así, menor descuido ni falta de respeto.
ese sería mi mensaje, la gratitud por nuestra tierra, nuestras culturas, la bonomía con la que recibió sus heridas y con la bonomía con la que se sigue sembrando a pesar de tanto desaire que le hacemos. Pero ahí estamos, hermanita. Y lo dialógico, ¿no? Lo que dialoga, lo que entra en diálogo. Qué hermoso el ejemplo con el que estamos casi cerrando esto de todos los maestros en el Ande no tienen una fórmula, no es como que el libro de la misa y tú tienes que Exactamente. seguirlo tal cual. Está bueno esto y esas fórmulas, pero cada ofrendante a la tierra tiene su estilo, su Y cosita, sí, ¿no? su ecosistema, Tanita. Tiene su ecosistema sutil y material, su florcita de su quebrada, su caramelito de su mercado, pero no es el mismo que el de Puno. No, Pero no se van a pelear por esas dos formas de oficiar. porque finalmente saben de que el otro está haciendo lo mismo, agradeciendo y humildemente pidiendo también. Exacto. Entonces, si se juntan, ninguno de ellos va a entrar en crisis, sino van a hacer una cosa nueva juntos. Ni Eh, ganas de convencer. Ese es el eh, aporte. Para responder tu segunda pregunta, creo que el aporte, yo sí creo que hay un aporte de la filosofía, en este caso, te digo, nuestra, que tiene la amabilidad de plantearnos un patrón cognitivo que amablemente se predispone a integrar en un ecosistema mental todas los diferentes insumos que le van a ser presentados. Y en el peor de los casos no hay un choque ni una especie de cortocircuito, sino una curiosidad por buscar cómo integrar aquella diferencia que no le encuentro el sentido o no le veo todavía y eso genera curiosidad más que impacto. Yo creo que ese es el gran aporte de nuestra filosofía, darle un nuevo sentido no solamente a nuestras fuentes originarias, sino renovar lo académico, porque no se trata de escupir sobre ello, lejos de eso, ¿no? Se trata de potenciar esa academia que hoy por hoy, con las crisis y la coyuntura de hoy, la academia no resuelve el principal problema y preocupación de aprendizaje, que es qué tipo de individuos, de personas estamos creando. Ya muy bien, saben muchas cosas, pero más allá de eso, ¿qué tipo de runas estamos creando? ¿Qué tipo de seres humanos, tejedores o cortocircuitantes con su ecosistema? Y ese es el término empalme, puente, que lo veo con claridad desde el aporte de la filosofía que nos es propia. y a veces nos escuchan decir cosas maravillosas en clase, cosas maravillosas en los ámbitos de la educación oficial, pero nos ven en casa los papás, mamás, profes, preocupados por pagar la renta y haciendo lo que fuera para tener ese dinero. Y entonces a veces a través no de nuestros comentarios, de nuestras clases, sino de esta preocupación permanente, aprenden de que eso es lo importante. Entonces, wow, en ese contexto nos toca guiar el ser, ¿no? Sí, pues, eso es lo que da ganas a veces de recomendar los papitos que dicen, pero ¿cómo hacer, no? Eh, asumir con cariño, volverlos a criar, podar la planta. Como decía, en vez de tener miedo del problema, la dificultad de la renta, ¿por qué no le enseñamos al hijo o a la hija cómo A que lo resolvemos el comida. problema? O sea, cómo enfrentamos la dificultad. Y eso no es un aprendizaje teórico, lo va a sentir en nuestra manera de sonreír o de sufrir la vida. Si nosotros nos desmoralizamos, como dice Chomsky, nos automutilamos con esas frases, es que no soy capaz, es que no se puede, es que hay que ser realistas, es que tienes que aterrizar. Quiero ser artista, no, tienes que pensarlo bien. No, yo creo que es al revés, es al revés. La amabilidad nace cuando uno acepta la sombra, como dice el taoísmo, la bella escultura no se admira en plena luz del día, se admira con una luz bien focalizada y una parte de penumbra que le dé relieve y volumen y belleza a la escultura. Sin sombra, la escultura es chata, plana y parece un sticker, pero con su penumbra
se vuelve bella y admirable, ¿no? Sí, pues, y que no nos gane ese lado. Y realmente como estás haciendo la crianza de la vida en sus formas más elementales, hasta para llevarnos algo de comer a la boca, tiene que volver no solo a las aulas, sino más bien hacer que el aula sea cada día más el mundo, la tierra, nuestros alrededores, ¿no? Que no nos preocupe tanto la infraestructura, sino esa supraestructura que está detrás. Sí, Gracias, Alan, querido, por tu tiempo esta tarde. Si quieres decir algo para despedirnos, nos encantará escucharte. no, nuevamente agradecido, Tanita, que me saquen de mi montaña para volver a intentar ser responsable de algún tipo de palabra docente. Pero gracias por este espacio, felicitaciones por tener el cariño perenne de mantenerse en esa bella lucha que se llama amar a los niños, que es la mejor de las luchas, el que vamos a sembrar. Y nada, mis palabras serían recordar lo que me está enseñando mucho la vida del campo y del ser nuevamente chacarero, sembrador y guardián de semillas. Creo que es eh, no olvidarnos que tenemos en cada gen de nuestro organismo andinomestizo, si quieren llamarlo así, tenemos genes que saben que ese cariño en la tierra está latente. Y, y la metáfora del jardinero, del sembrador, no lo olviden. Mi recomendación para todos los que somos, que sentimos o creemos amar nuestra cultura, recuerden que somos campesinos, jardineros, criadores. Utilicemos metáforas de crianza y nos vamos a dar consejos unos nosotros mismos. Y el consejo que yo me doy siempre es, con el agüita que riego la planta crecerá el fruto. Si yo me estreso, regaré estrés, que no me sorprenda que mi hijo sea angustiado. Si yo riego odio, que no me sorprenda que mi hijo refleje ese odio. Pero si quiero estresarme, tampoco es un pecado. Aprendamos a verlo y que el niño vea cómo curo el estrés o cómo lo enfrento, cómo enfrento mis lados más bajos, más difíciles. Ya es un enorme avance y creo que sí, en nuestras tierras tenemos todo el cariño inoculado en el corazón para soportar terremotos, temblores, conquistas y aún más. Por eso seguimos vivitos y creo que aquí está nuevamente la tradición viva regresando a enseñarnos a conversar con la modernidad, con sus aportes y con lo que vino del pasado. Nosotros estamos puestos en el medio, no nos aloquemos mucho. Sentémonos, contemplemos y participemos del mundo que nos rodea. Hagamos lo mejor posible al menos. Sin terror a la incertidumbre, que de allí nace todo entendimiento. ¿Sí? Y toda Todo, proyección negativa. certeza, certeza, ¿no? Muchísimas gracias por esta conversación, queridas y queridos. Espero que haya contribuido a acercarlos a qué es la filosofía y por qué la necesitamos mirar de otra manera en el aula. Muchas gracias a nuestra gente, a nuestro público y a Alan, por supuesto, por acompañarnos esta tarde. Gracias. Y Gracias. bueno, contigo será hasta cualquier otro momento. Y nosotros, queridas y queridos, pues si no llegamos a ver toda la edición completa de Mincarico y todo este capítulo, pues saben de que por vía radial hay un resumen muy interesante que sale los viernes a las 7 de la noche en Radio Inti Raymi, a las 7:30 por Radio Santa Mónica y los sábados a las 4:30 de la tarde por Radio Quillabamba. La próxima va a estar súper chévere, ¿no? La próxima edición de Mincaricu. Tenemos un tema que, bueno, como cada Mincaricu es relevante, pero creo que vale mucho la pena eh, ponerle ojo, pestaña y ceja a la relación positiva entre maestros y padres de familia, madres de familia en la escuela. ¿Cuánto podemos hacer desde curar, repensar esa relación? Y para comentarlo, conversarlo, va a estar con nosotros el profesor Carlos Rado, que entre otras cosas, por ejemplo, se le ocurrió alguna vez en su escuelita
en donde todo mundo dejaba a los niños y luego cuando llamabas a una reunión de padres o madres de familia, todos estaban tan ocupados que quien iba era el abuelo o abuelita, entonces se le ocurrió hacer una escuela de abuelos. Tienen que escucharlo, la próxima estaremos con él. Con ustedes, hasta nuestro siguiente episodio. Gracias por estar en Mincaricuy. Hasta la próxima. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. La mato y aparece una mayor. Con mucho más infierno en digestión. No quepo en su boca, me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. La mato y aparece una mayor. Con mucho más infierno en digestión. Esta al fin me engulle y mientras por su esófago paseo voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad. La mato y aparece una mayor. Oh,
amor.